Buenas tardes a todos, amigos, señores y los que han tenido el gusto de acompañarme, que agradezco muchísimo. Hablar de Hernán Cortés después de haber hablado de Carlos V hace 4 o 5 meses, pues ha sido de verdad un placer el poder desarrollar la vida y milagros de un personaje que dentro del reinado de Carlos V, que fue el primer rey de España, pues tuvo, digamos, la suerte de contar con una persona del que se ha hablado de todo, se ha dicho de todo, pero creo que todavía queda mucho por decir. A lo largo de los 5 siglos que acaban de cumplirse sobre la conmemoración de la conquista del Nuevo Mundo, la figura de Hernán Cortés sigue patente en la memoria de los historiadores, principalmente por tratarse de un hecho realmente insólito que nunca ha caído en la indiferencia. Ha sido uno de los personajes más ensalzados y a la vez más criticados de la historia. Para unos encarna a un verdadero héroe civilizador, mientras que para otros fue un asesino ansioso de fortuna que no dudó en destruir todo un imperio para conseguir sus fines de poder. El que fuera un héroe o villano ha sido siempre una cuestión que se han planteado historiadores y comentaristas. Pues bien, aún así, Hernán Cortés siempre ha sido considerado como un hombre audaz, valiente y resistente a la adversidad, astuto e inteligente, carismático y seductor, con un reconocido liderazgo predominante entre sus huestes y que sin lugar a dudas dejó patente su cualidad de perfecto estratega. Lo cierto es que Hernán Cortés tenía la idea de irse a buscar fortuna en el mundo recién descubierto, de tal forma que cuando llegó al continente puso en práctica una premeditada estrategia, aliándose con los habitantes de las diversas tribus indígenas de aquellas tierras, derrotando a unos, protegiendo a otros, con tal de conseguir su propósito de conquista. Su azarosa vida en los territorios recién descubiertos por los españoles dio lugar a relatos sorprendentes que los historiadores han transmitido, unos como hechos reales y otros convertidos en leyendas que de cualquier forma siempre han sido el reflejo de su carácter impulsivo, indómito y arrollador. Y me van a permitir que les diga que es justo reconocer que existen diferentes maneras de escribir la historia, porque el historiador necesita reflexionar sobre un determinado acontecimiento basándose en elementos de juicio suficientes como para hacerse comparaciones que afecten a cuestiones históricas y relacionadas con un determinado personaje. En este caso, se trata de un hombre intrépido y tenaz, sobre el que se han vertido, como suele decirse, ríos de tinta, bien por la relevancia de su obra o mejor aún por sus conjugados y entremezclados personajes y factores conjugados a lo largo de su vida y las circunstancias que en diferentes momentos se produjeron y que no solo podrían dar respuesta a una interminable serie de interrogantes que más tarde y a lo largo del tiempo han venido a confirmarse. Y hago este comentario porque una de las pretensiones de la historia contemporánea es la de presentarse con un conocimiento de realidades ocultas, pero lo cierto es que se ha escrito demasiado sobre la abundante serie de hechos, textos y cronistas de América que relataron la aventura de la conquista. Eso sí, cada cual lo ha hecho a su manera. Lo cierto es que en la primavera de 1528 Hernán Cortés fue considerado uno de los hombres más importantes embarcados en la conquista de América, de tal forma que se presentó en la corte de Carlos V, en el Alcázar de Toledo, para dar al emperador extraordinarias noticias sobre las riquezas del Nuevo Mundo, riquezas que el monarca justo es decir que agradeció. Cortés había conquistado el legendario imperio azteca de México, proporcionando al emperador la más grande reserva de oro y riquezas de que había dispuesto hasta entonces un monarca español. Oro que iba a excitar la imaginación del mundo entero en los siglos futuros, porque Carlos V necesitaba de estas ayudas para sufragar el desorbitado gasto que tenían los ejércitos españoles que estaban ocupados en las continuas guerras que el emperador mantuvo con toda Europa. Tal es así que al año siguiente
Cortés acompañó a Carlos V hasta Zaragoza y el día 6 de junio de 1529 le concedió el título de Marqués del Valle de Oaxaca con todos los honores, pero eso sí, sin poder de decisión ni de ejecución. Además del título, le adjudicó un buen equipo con 23.000 vasallos y 22 villas a su disposición. Sin embargo, en honor a la verdad hay que reconocer que Cortés no fue a las tierras recién descubiertas por Cristóbal Colón solamente con una misión de conquista y enriquecimiento, sino más bien para satisfacer sus proyectos de aventuras, considerando muy importante en aquel momento la oportunidad que se le presentaba, involucrándose y sirviendo de apoyo a las tareas de los gobernadores que se hallaban en aquellos territorios. Pues bien, creo oportuno hacer una semblanza de Hernán Cortés de Monroy y Pizarro de Altamirano, nacido en la ciudad extremeña de Medellín en 1485, que nos acerca a su entorno familiar y personal. Cortés era hijo de nobles hidalgos que al parecer descendían de la nobleza castellana y pariente lejano de Pizarro. Su padre, Martín Cortés de Monroy, era capitán de infantería, reconocido por su honrosa hoja de servicios y honorabilidad acreditada, muy estimado en los ejércitos de la corona. Y hablo de la importancia de la ciudad de Medellín no solo por ser la patria de Hernán Cortés, que en cierto modo influyó en su personalidad, porque Medellín fue una de las poblaciones de mayor importancia histórica en la antigüedad, uno de los municipios romanos más desarrollados y considerado de los más importantes de la península ibérica, al ser un centro de gran esplendor cultural situado sobre las calzadas romanas trazadas hacia Toledo. Calzadas importantes porque eran el puente para el servicio de los itinerarios imperiales y estaba rodeada de todas estas especiales características que a la familia Cortés le influyó y deseaba una formación cultural para su hijo Hernán que fuera acorde con su hidalga procedencia. Una nota muy importante de Salvador de Madariaga que he conseguido descubrir describe la infancia de Hernán Cortés y dijo que como hijo de hidalgo de campo los placeres de su niñez serían correrías en el caballo de su padre y la caza de liebres con el galgo familiar, amén de alguna que otra aventura juvenil con alguna pandilla de compañeros que él siempre dirigiría. Así es de entender que su padre estuviera convencido de que Hernán no era un hombre hecho para la guerra, aun a pesar de su carácter decidido y aventurero. Físicamente dicen que era más bien agraciado de rostro y de carácter jovial, por lo que ejercía una evidente atracción entre las mujeres. A su padre le preocupaba sobre todo su formación académica y cultural, porque en su opinión era mucho más importante que Hernán estudiara las humanidades, latín, gramática y leyes, de modo que empezó a pensar en mandarle a Salamanca para que se ilustrara, pensando que la cultura y conocimientos adquiridos le ayudarían a realzar el abolengo del que descendían y al mismo tiempo le permitiera entrar a formar parte de los estamentos políticos más relevantes del recién constituido Reino de España. Pero Cortés, siempre inquieto, dejó la Universidad de Salamanca y se fue a Valladolid a trabajar con un escribano para aprender la práctica de las leyes, aunque finalmente también abandonó la ciudad 2 años más tarde y se fue sin rumbo definido. Sin embargo, hay que reconocer que estos estudios preparatorios y los conocimientos prácticos de la ley le sirvieron de gran utilidad para las tareas que le fueron encomendadas en su llegada a las Américas, llegando a ser considerado como un experto en leyes y administrador de bienes. Los Cortés y Monroy, además de los Pizarro Altamirano, eran familias reconocidas entre la nobleza que siempre rodeó a la corte castellana y pertenecían a las órdenes de Santiago, de Alcántara y destacaban como caballeros de armas en las organizaciones militares. Se han producido a lo largo de la historia todo tipo de procesos de conquista precisamente en Medellín y de ocupaciones en las diferentes culturas que hubo en España, es decir, que su lugar de nacimiento debió de influir decisivamente en el carácter conquistador y colonizador de Cortés. Como siempre fue aficionado a la profesión de las armas y a la vida aventurera,
A los 17 años propuso a sus padres alistarse en las banderas del gran capitán que se hallaba luchando en Italia. Unas veces se entusiasmaba con este proyecto que iba a batallar por los campos de Europa y en otras ocasiones pensaba que sería más apropiado alistarse en aquellas expediciones que frecuentemente salían de las costas de Sanlúcar de Barrameda o Palos de la Frontera hacia las tierras del Nuevo Mundo. Pero no era fácil introducirse en el ambiente porque la administración de las colonias, Carlos V, se las encargó a los grandes tribunales como el Consejo de Indias y la Casa de la Contratación, que eran instituciones establecidas en Sevilla que ofrecían además una cierta dificultad para acceder a ellas. Su principal función era la de promover y vigilar los descubrimientos, dictando normas que regularan las disputas que frecuentemente se promovían entre los aventureros particulares, que en su mayoría eran mercaderes. Es de comprender que el emperador diera órdenes muy concretas para que se les hicieran grandes concesiones y más favorables, reconociendo que su trabajo era mejor y más rentable que el que los que iban muy recomendados por la influencia de la corona y sus ministros. Así que, conociendo Cortés todos estos detalles, intentó introducirse en el ambiente, pero no fue bien recibido por los que administraban los proyectos náuticos. Aún así, no cesó en el empeño y, a través de una recomendación que le proporcionó su padre, consiguió embarcar en 1504 en una de las naves de Alonso de Quintero, un marino de tradición familiar que procedía de Huelva y que era considerado como experto en la navegación, con el que ya Cortés entabló una buena amistad. Partieron de la ciudad de Sevilla en la nao Trinidad, provisto de todos víveres materiales y un considerable equipo de hombres para reforzar las tropas de la isla de la Española, la isla de Santo Domingo. Cortés llegó a Santo Domingo cuando tan solo contaba 19 años y allí se instala y se presenta al gobernador de la isla. Nicolás de Obando ya le había conocido en Sevilla porque se daba la circunstancia de que Obando era también extremeño, natural de Cáceres, maestro de la Orden de Alcántara y amigo de su padre, y le había hablado sobre las intenciones de su hijo para embarcarse en las aventuras del Nuevo Mundo. Cuando Cortés llegó a Santo Domingo, Obando no estaba en la ciudad y entonces le recibió su secretario, que muy amablemente le dijo que sin ninguna duda le darían el solar que solicitaba para establecerse, a lo que Cortés le contestó: «Yo he venido aquí a por oro y no a labrar la tierra como un rústico». Así que cuando volvió Obando y enterado de lo sucedido en el encuentro con el secretario, le convenció de que era más fácil procurarse buenos recursos por medio de lentos pero seguros productos de labranza, para lo que le proporcionaría operarios que realizaran fielmente estas tareas. Cortés lo entendió, aceptó la propuesta del gobernador Obando, consistente en una porción de tierras y un equipo de indios que las atendieron. Además, debido a su buena instrucción y su carácter emprendedor, le nombró escribano y notario contador de la ciudad de Azúa, que era una importante ciudad del sur de la isla. El historiador Esteban Mira, que ha dedicado toda su vida narrativa, supone que aunque fue a las islas en 1504, posteriormente regresó a España y se volvió a las Américas en 1506, dato que se pudo apreciar al hallarse un documento en el Archivo de Indias que atestigua el hecho de que el 29 de agosto de 1506 su padre abonó 11 ducados para pagar el pasaje de Cortés a Santo Domingo, pero esta vez ya fue en la nave de San Juan Bautista, propiedad del mercader Luis Fernández de Alfaro. Por entonces, el gobernador de la isla de Cuba era Diego de Velázquez y Cuéllar, y encargó a Cortés que fuera a inspeccionar el naufragio de un barco español en la región del Caribe, donde el barco se había hundido. Entonces se creía que esta región, conocida hoy como Yucatán, era tan solo una isla más y muy extensa de las que había en el Caribe. Cortés exploró la región del naufragio, informó al gobernador y al representante del gobierno español que autorizaba las expediciones, y cuando desembarcó en el Yucatán
encontró vivos a 2 de los hombres que habían sufrido el naufragio. Uno era nativo y el otro era Jerónimo de Aguilar, uno de los hombres procedentes de la tripulación del barco que le proporcionó las primeras noticias acerca del Imperio mexicano. Jerónimo de Aguilar era un sacerdote que estaba implicado en la evangelización de los indios y además a él se le debe, y lo cuento como dato curioso, fue el primero que trajo la planta del chocolate a España. De forma que entre las islas de la Española y Cuba, Cortés pasó 14 años hasta que emprendió la gran aventura de la conquista de México. Pero antes de partir hacia esta aventura, pasó unos años de cierta tranquilidad y prosperidad en las islas. La primera mujer con la que se casó Cortés fue Catalina Suárez. Catalina Suárez era nacida en Sevilla, hija de Diego Suárez Pacheco y de María Marcaida, un matrimonio segoviano que formaba parte del séquito del hijo de Cristóbal Colón. Murió el padre y su mujer, junto con sus 2 hijas, Catalina y Leonor, viajaron a la Española formando parte del séquito que acompañaba a María de Toledo, la esposa de Diego Colón. Y allí se encontraba también su hermano Juan, con la expedición de Nicolás de Obando y con una buena posición social, de forma que, conquistada la isla de Cuba, Catalina y Leonor se trasladaron con su hermano Juan a Cuba. Lo cierto es que las mujeres españolas en las Indias, este es Diego Colón, eran muy escasas. Estos son los 3 hermanos de Catalina, Catalina y su hermana y su hermano. Decía que lo cierto es que las mujeres españolas en Indias eran muy escasas, por lo que las 2 hermanas no tuvieron ninguna dificultad en entrar en la sociedad de la isla de Cuba. Aquí conoció Catalina a Hernán Cortés, que ya tenía 27 años, estaba muy bien acomodado y además era escribano de cierto prestigio, teniendo en cuenta además que poseía una buena hacienda. Según un historiador mexicano, autor de la biografía de Hernán Cortés, inventor de México, sostiene la idea de que Hernán Cortés sedujo a Catalina sin más intención que el galanteo, la pasión sexual y el puro entretenimiento. Pero las relaciones se complicaron un poco cuando Catalina manifestó a su hermano que Hernán Cortés le había prometido matrimonio y no lo cumplía. Así es que de este modo el matrimonio se celebró por la imposición de su hermano Juan y del mismo gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Por tanto, ya la boda se celebró siendo padrino el mismo gobernador y Diego de Velázquez. Los comentaristas y los que han relacionado toda la vida de Cortés, Bernal Díaz del Castillo y Bartolomé de las Casas, coinciden en que la pareja vivió feliz y en armonía hasta que Hernán Cortés decidió emprender la aventura de la conquista del Imperio azteca. Apoyado por las buenas relaciones que mantenía con Diego de Velázquez, después de la boda empleó toda su hacienda en preparar la expedición y pertrechar las naves, dejando encargado a Juan Suárez, hermano de su mujer, su cuñado y socio en varios negocios, que vendiera todas sus pertenencias y pagar todas las deudas que había contraído. Juan Suárez cumplió el encargo y con el sobrante del pago de las deudas organizó una pequeña armada para viajar a la Nueva España, unirse a la conquista y ayudar a Cortés, acompañado de su esposa y su hermana Catalina, la esposa de Cortés. El día 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés y su ejército entraron en la capital del Imperio azteca. El emperador Moctezuma, rodeado de la nobleza mexicana, le esperaba. Cortés bajó de su caballo para abrazar al señor de los mexicanos, pero su sobrino Cacaz Matín, que era el jefe de protocolo, se lo impidió, alegando que el soberano mexicano era intocable. Cortés se quitó un collar de margaritas y lo puso en el cuello de Moctezuma, y los príncipes aztecas engalanaron a Cortés con flores,
colgándole un collar de caracoles del que pendían camarones de oro. Era de esperar que el recibimiento que tuvo Cortés fuera hospedado en el Palacio de Castal, en el centro de la isla ciudad. Esta fotografía que ven aquí es lo que era México. México era una isla pequeña rodeada de lagos por todas las partes. Y es insólito que en esta pequeña isla se fueran construyendo en los mismos lagos pequeñas ciudades que dieron lugar a lo que es hoy el Imperio Mexicano. La noche del 30 de junio al 1 de julio ocurrió la primera y única derrota de las tropas del conquistador español y sus aliados indígenas a manos del ejército mexicano. La leyenda cuenta que esta fue la noche triste en la que Cortés lloró la derrota frente a un árbol añejo, ahuehuete, ubicado en la calzada de Tacuba, en la misma Ciudad de México. Cientos de sus soldados fueron masacrados, otros tantos murieron ahogados en las acequias junto con sus caballos y, sobre todo, lo más importante, el botín de oro que habían conseguido, que habían robado a los mexicanos y que habían fundido en lingotes para un mejor transporte. Se perdió en las aguas de Tenochtitlán. Luego aparecieron casualmente al cabo de 500 años en unas excavaciones. En una importante etapa de su conquista, Cortés llegó a la región maya y tuvo necesidad de guerrear contra los indios chontales con solo 400 hombres, cuyo cacique era Tabasco, derrotándolos en la famosa batalla de Cenla. Y como tributo a su victoria le fueron entregadas 20 mujeres, entre las que se encontraba Malinche, nombre como se la conoce en la historia. En principio Cortés dijo: ¿quién es esta mujer? Se la entregaron como muestra de respeto a un amigo suyo de Medellín, Alonso Hernández de Portocarrero, pero se sintió tan atraído por ella que acabó mandando a este militar de vuelta a España en una misión de información, y desde entonces Malinche fue servidora en la expedición como guía, informadora, y por sus conocimientos de las lenguas mayas y nautí fue su intérprete. Se convirtió como persona imprescindible en la conquista de la Nueva España y como amante y fiel compañera de Hernán Cortés, y a partir de su unión fue bautizada y pasó a ser conocida por todos como Doña María. Ya durante su matrimonio, Catalina Suárez, que tenía infertilidad, Cortés tuvo 3 hijos: Catalina Pizarro con su amante Leonor Pizarro, Luis Cortés, hijo de la española Elvira Hermosillo, y María Cortés, hija de una princesa mexicana, al parecer nacida con deformaciones, y la repudió. Pasados varios años, mientras se encontraba pacificando Honduras, le nació una hija de otra mujer india, la princesa Tecuipo, conocida por Isabel Moctezuma y perteneciente a la familia Moctezuma. A esta hija sí la llamó Leonor Cortés Moctezuma. Quiero hacer una referencia a que varias indias más reclamaron hijos de Cortés, lo que delataron sus amoríos. Quiere decir que la vida amorosa de Cortés ha quedado patente en todos los órdenes. Una anécdota: un siglo más tarde, el compositor inglés Henry Purcell escribió y compuso en 1695 La Reina India, una magnífica ópera inacabada que relata las relaciones de las tropas de Cortés con las nativas del territorio mexicano. La finalizó el director norteamericano Peter Sellars en 2013, que se estrenó 318 años después, en noviembre de 2014, y se estrenó en el Teatro Real de Madrid, interpretando a la protagonista, una magnífica y brillante soprano norteamericana llamada Julia Bullock. Pues bien, cuando Cortés se reunió con su esposa en México, a los pocos días de su llegada, Malinche fue madre de un niño al que llamaría Martín,
fue el primer hijo varón de Hernán Cortés, que años después fue enviado a España para que se educara en el ambiente de su patria, heredando el título de su padre como segundo marqués del Valle de Oaxaca, y desde entonces Catalina, que no había dado ningún hijo a Cortés, comenzó sus sufrimientos por los celos y el engaño de su marido, aunque posiblemente seducida por el poder y las riquezas adquiridas, reanudó su vida marital. O sea que al nacer Martín Cortés decidió abandonar a Malinche, que acabó casándose con Juan Jaramillo, uno de sus lugartenientes, y continuó utilizándola como informadora a la vez que intérprete de la lengua de la expedición. Según se cuenta, Malinche y Jaramillo tuvieron una hija a la que pusieron el nombre de su madre, y las relaciones de Catalina Suárez y su esposo se deterioraron de tal forma, como era previsible, por la salud tan débil que tenía, con problemas congénitos, que además se agravaron. A los 3 meses de su llegada a México, Cortés organizó una fiesta durante la cual Catalina se sintió mal y hubo de abandonarla, y a las pocas horas de estos acontecimientos, Catalina apareció muerta en su cama. Aunque Hernán Cortés atribuyó la repentina muerte a sus problemas de salud, no faltaron especulaciones acusando a Cortés de ser el responsable de su muerte, porque al parecer algunas camareras habían descubierto moratones en su garganta. Es decir, la misma familia de Catalina Suárez se conformó con las explicaciones de Hernán Cortés, especialmente su hermano Juan, que a estas alturas de la conquista se había revelado como uno de sus capitanes más valientes, por lo que Cortés le había agradecido su colaboración con un nombramiento. Sin embargo, mucho tiempo después, la madre de Catalina denunció a Cortés por la muerte de su hija, pero como tampoco pudo probarlo, la denuncia quedó archivada. Es cierto que la merecida fama de mujeriego del viudo Cortés tampoco ayudó a desmentir los rumores, y finalmente la investigación judicial, abierta por todos sus enemigos, terminó archivándose. Una nota de humor la dio el cronista Bernal Díaz del Castillo, que después de comentar la muerte de Catalina, finalizó su relato escribiendo: «Porque no sé más de esto, de lo que he dicho, no tocaremos más esta tecla». Hernán Cortés para la historia siempre ha sido el militar afortunado que conquistó México entre 1519 y 1521. Ha quedado patente que Cortés, con escasos medios, sin más apoyo que su inteligencia revalidada académicamente en Salamanca, unido a su intuición militar y diplomática, en 2 años se unió a la corona española con el inmenso imperio azteca poblado, según consta en las crónicas de Nueva España, por cerca de 15 millones de habitantes, población dotada de una espléndida cultura que contribuyó en gran manera al enriquecimiento de la cultura española. Durante el resto de su vida ansió repetir su gran éxito, pero todos sus intentos fracasaron. Así, los cronistas Fray Bartolomé de las Casas y Bernal Díaz del Castillo, que han sido los cronistas, uno aliado de Carlos V, y Bernal Díaz del Castillo, que fue aliado de Hernán Cortés y fue su compañero en la conquista de México, han acreditado todos estos acontecimientos. Durante el resto de su vida ansió repetir su gran éxito, pero todos sus intentos fracasaron. El peor de ellos fue la expedición a la actual Honduras, una aventura en la que casi pierde la vida en mitad de la selva, y a la caída del imperio azteca. Cortés pensó muchas cosas menos en quedarse en casa para disfrutar de los beneficios de su triunfo. En parte, este afán por mantenerse en activo se debía a motivos políticos, pues él tenía que encontrar la forma de tener ocupados a sus capitanes, que eran gente indisciplinada y ruda, para que no se dedicaran a conspirar y quisieran socavar su poder. Es decir, la historia se repite. Por eso, tras la conquista de México, los años siguientes, Cortés siguió explorando el territorio y encontró lo que él consideró una isla y que hoy es la Baja California del Sur. Junto con Fortún Jiménez, navegó hacia el noroeste, siguiendo la costa
y en algún momento giró hacia el oeste y llegó a una apacible bahía. Hoy se sabe que arribó a la ciudad y al puerto de La Paz. Es decir, que él pensó que era una isla, pero jamás supo que había arribado a una península, que era la península de California. Cortés contrajo nuevo matrimonio con Juana Ramírez de Arellano, con la que tuvo 6 hijos. La mayoría de ellos nacieron en Cuernavaca, ya todos en Imperio Mexicano. En total, entre unos y otros, a Cortés se le han reconocido 11 hijos, fruto tanto de sus matrimonios como de sus amores y amoríos. Pero lo cierto es que todos los cronistas de su historia coinciden en que nunca desamparó ni a sus mujeres, ni a sus esposas, ni a sus concubinas, ni a sus amantes, ni a ninguno de sus hijos, a los que les proporcionó todos los medios suficientes para llevar una vida digna de su rango. Cierto es que Hernán Cortés fue un gran conquistador en todos los sentidos de la palabra. Conquistó para España con gran valentía e inteligencia una tierra muy hostil que se llamó nada más y nada menos que la Nueva España y fue el primer gran virreinato de América. Ya cansado, volvió a España en 1541, pero su amor por la tierra que conquistó siempre estuvo presente en su vida. Se instaló en Castilleja de la Cuesta, un pueblo cerca de Andalucía, donde vivió en un palacio que pertenecía al jurado Alonso Rodríguez, amigo de Cortés, y se dedicó a las tareas de los llamados encomenderos. Los encomenderos eran una especie de empresarios que trataban el azúcar, el algodón, la ganadería, la trata de esclavos, indios y negros, además de ser un mujeriego impenitente. También sufrió un juicio de residencia, procedimiento judicial del derecho indiano y castellano, que consistía en someterse a una revisión de actuaciones. Al término del desempeño del funcionariado público que se le adjudicó, se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra, juicio que Cortés consideró un tanto cicatero. Pasó sus últimos años con la conciencia de que no lo trataban según los méritos que creía poseer y murió a los 62 años, rico, poseedor de una gran fortuna, en el mismo palacio de Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, siendo sepultado en el Panteón familiar del monasterio de San Isidoro del Campo, en la cripta de la familia del duque de Medina Sidonia, bajo las gradas del altar mayor y con un epitafio que le dedicó su hijo Martín Cortés, el hijo de la Molinche, pese a su voluntad de morir y de ser enterrado en México, porque estando en España siempre añoró volver a México y que sus restos se depositaran allí. Lo cierto es que sus restos no los han dejado reposar en paz. A lo largo de 400 años han estado viajando de España a México y de México a España, varias veces en lugares que ni siquiera han tenido un lugar definitivo ni en España ni en México, aunque Cortés siempre manifestó el deseo de ser enterrado en el convento de San Francisco de la capital de México, al igual que su padre también había edificado un convento franciscano en Medellín y se enterró en el panteón familiar. Su amor por la tierra que conquistó siempre estuvo presente en su vida y cuando residía en Nueva España, primero solicitó ser sepultado en la iglesia contigua al Hospital de Jesús Nazareno en la Ciudad de México, hospital que el conquistador había fundado. El historiador Mira Caballos, en su obra Hernán Cortés, El fin de una leyenda, insiste en el valor de un hombre de su tiempo, una persona con sus miserias y sus grandezas que supo salir airoso en el medio hostil en el que se desenvolvió. Esteban Mira le ha investigado profundamente casi 5 siglos después de su fallecimiento, lo que le permite aportar nuevos datos sobre su vida y sobre sus hechos. Se reconstruyen sus orígenes familiares desde su bisabuelo Nuño Cortés y se aportan datos inéditos sobre su vida y sobre los hechos que protagonizó. Desde ese profundo conocimiento se pondera su figura aportando las claves para entender la forma de pensar y de actuar de un conquistador como Hernán Cortés,
lo que nos llevó a la conclusión de que hay autores que le califican de un auténtico genio y estratega en el campo de las batallas que protagonizó a lo largo de 35 años, que estuvo sobre aquellas tierras inhóspitas, pero que él descubrió. Es decir, Hernán Cortés no solo fue un perfecto estratega, sino también un gran descubridor. Un hispanista de Massachusetts, Guillermo Prescott, en el prólogo de su obra Historia de la Conquista de México, editada en Boston en 1843, dice que cualquiera que sea el brillo de las proezas militares que la conquista de México reflejan sobre Cortés, no bastan para dar una idea cabal de las miras ilustradas, extensas y variadas del genio emprendedor de aquel guerrero. No cabe duda de que ha sido considerado por la mayoría de los historiadores como un hombre de complejos matices que combinaba criterio y audacia, poseía gran resistencia ante la adversidad, era valiente, astuto e inteligente, con un liderazgo fuerte y predominante entre sus huestes, carismático y seductor en el habla, lo que provocaba entre sus iguales un velado antagonismo. Finalmente, hay un historiador que fue el jefe del archivo y de la biblioteca del Ministerio del Estado en 1920, que en su obra La política española en Indias, rectificaciones históricas, afirmó rotundamente que no se ha encontrado quien haya logrado eclipsar la justa fama de la figura de Cortés, que viene a ser como el símbolo del heroísmo de la raza española en la conquista del Nuevo Mundo. En mi opinión, creo que de Cortés todavía no se ha dicho todo. Muchas gracias.